26. Un paciente de 30 años, habitante de un pueblo de Cantabria. Bueno, estas son también preguntas del MIR, ¿no? De Cantabria, es en España, creo. No fumador, que trabaja por las mañanas en una cantera de granito y por las tardes ayuda en su casa al cuidado de ganado vacuno. Miren este susodicho. Acude al médico por disnea de esfuerzo y un patrón intersticial, ¿no? O sea, se agita y tiene un patrón intersticial en la placa. La TAC de toras confirma el patrón intersticial y además vidrio esmerilado de tipo mosaico. El diagnóstico más probable es... Acá tiene que ver mucho con la edad del señor del paciente y con las ocupaciones que tiene. Y también con el patrón radiológico que tiene. ¿Sí o no? Por ejemplo, a ver, si trabaja en una cantera de granito, digamos, con piedras, con metales, ¿qué podríamos pensar? Una neumoconiosis, sí. Pero un dato acá importante es que las neumoconiosis generalmente se dan después de 15 a 20 años de exposición, ¿ah? O sea, este joven de 30 años tendría que haber trabajado desde los 15 años, ¿no? Una cosa así, o 10 años, porque son de 15 a 20 años, para hacer una neumoconiosis. Entonces está un poco difícil, ¿no? Pero este señor es multifacético y trabaja también en las tardes en ganado vacuno. Ganado vacuno, yo les decía, tenía que ver con neumonitis de hipersensibilidad. Es el pulmón también conocido como pulmón del granjero. Así se llama, ¿no? Pulmón del granjero, que tiene que ver con el moho enmohecido o humedecido, digamos, que le dan al ganado vacuno, estos granjeros, ¿no? Le dan moho, no sé, es como una especie de hierba que este ganado come y que a veces cuando lo dejan al aire ambiente se humedece y crece un hongo ahí. Y este hongo es el que causa esta neumonitis de hipersensibilidad que tienen algunos de estos pacientes, ¿no? Sobre todo jóvenes. Y lo otro que caracteriza la neumonitis de hipersensibilidad es estos, que por eso se llama neumonitis, o también le llaman alveolitis alérgica, extrínseca. Alveolitis, tiene que ver con vidrio esmerilado también, ¿no? O sea, cuando hablamos de vidrio esmerilado estamos hablando también de un proceso a nivel alveolar, de un compromiso alveolar. Entonces, aquí la respuesta es esa. El diagnóstico más probable es eso, neumonitis de hipersensibilidad. ¿Qué es la proteinosis alveolar? ¿Se acuerdan? Bueno, también es una patología de tipo restrictiva. Entra dentro de los diagnósticos de EPID, de enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero tiene que ver con un problema a nivel del alveolo de acumulación de proteínas y de surfactantes, sobre todo, que hace que estos alveolos se llenen como si fuera una neumonía. Y el líquido, cuando uno hace un lavado bronquial alveolar o una broncoscopia, es de tipo lechoso. Y no es muy frecuente y da radiografías de tipo condensación alveolar. ¿Ya? Bueno, sarcoidosis es una enfermedad también inmunológica. Silicosis y silicatosis son neumoconiosis, ¿no? Que no tendrían mucho que ver con este paciente. Sí, vamos ahora a la 27. A ver, en el síndrome de apnea del sueño, que ya les mencioné anteriormente, hay hipoxia, ¿sí? Hipercapnia, como les dije, y acidosis respiratoria. Y puede asociarse con las siguientes alteraciones, que también les dije, excepto, a ver, excepto qué. En el síndrome de apnea del sueño hay hipertensión arterial. Eso es cierto, ¿eh? Hay hipertensión arterial. ¿Por qué? Por patología, por alteración del sistema adrenérgico. O sea, esta hipoxia crónica que se da en las noches, como que altera, y eso se ha visto ya, el sistema adrenérgico, y esto hace que la presión arterial aumente. Hipertensión pulmonar, sí, también, porque los problemas de hipoxia crónica en esos pacientes, porque desaturan pues en las noches mucho, y eso se hace ya crónico, hace que a la larga tengan un aumento de la presión en la arteria pulmonar y esto lleve a la hipertensión pulmonar y también al cor pulmonar, que es el corazón pulmón, o también se denomina así al crecimiento de las cavidades derechas del corazón, ¿no? También puede haber.
Hipoventilación alveolar también puede haber en este tipo de pacientes, ¿no? Porque obviamente el problema no es a nivel pulmonar, sino extrapulmonar. Y puede haber pues hipercapnia con gradiente alveolar arterial normal y también se denomina esto hipoventilación alveolar. En algunos casos y ya más avanzados también puede haber bradicardia, pero lo que no hay es este aumento de las fases de ondas lentas del sueño profundo, ¿no? Eso es lo que no se ve en esos síndromes de apnea del sueño. ¿Sí? Entonces, puede haber hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, hipoventilación alveolar y en algunos casos extremos bradicardia. A ver, la 28. Un paciente de 60 años que acude a consulta por habérsele descubierto un patrón de tipo intersticial en la radiografía de tórax, ¿no? Es un problema intersticial, 60 años ya tiene su edad, una edad prolongada, refiere ser fumador de 40 paquetes año y haber trabajado como montador de tuberías. Aquí les ponen varios datos para marearlos en realidad, pero hay que ceñirnos a los datos más importantes, ¿no? Que es un paciente de 60 años, ya tiene una larga vida ya, probablemente una exposición larga a algún contaminante por ahí. Tiene un problema intersticial en la placa. Ha trabajado como montador de tuberías. Y también ha fumado este señor, ¿no? Y es un fumador pesado también, ¿no? 40 paquetes años es bastante. Ya les decía, el cigarro más se relaciona con el EPOC, más que con la fibrosis o con los problemas intersticiales. Bueno, sigamos leyendo. En la tomografía axial computarizada se observa el mencionado patrón, o sea, intersticial dice, y un engrosamiento de la pleura, miren, ¿eh? Un engrosamiento de la pleura. Eso también nos ayuda a pensar en algo. Y el diagnóstico en que pensará usted es... ¿Cuál? ¿Cuál? Fibrosis, neumoconiosis, silicosis, asbestosis. ¿Cuál de las neumoconiosis, y ya otro dato acá, otros cachitos, cuál de las neumoconiosis produce patología pleural? ¿La asbestosis o la silicosis? Que son las dos más frecuentes, ¿eh? La asbestosis produce patología pleural. Placas pleurales en la forma benigna de la asbestosis y mesotelioma maligno en la forma maligna de la asbestosis. Otra cosa, la silicosis produce infiltrados a nivel apical de la radiografía de tórax. Ese es otro también dato. Y en cambio la asbestosis produce infiltrados a nivel basal, justo en la pleura, y derrames pleurales también a veces. Esa es otra diferencia, ¿no? Entre asbesto y silicosis. Asbestosis y silicosis. Entonces, acá nos está diciendo que es un problema intersticial, ¿no? Un paciente de larga data y que tiene engrosamiento pleural. Entonces, ¿cuál de estas es la más correcta? La asbestosis. Y lo otro importante aquí es esto de aquí, la ocupación, montador de tuberías. Generalmente los que trabajan con asbesto tienen que ver con frenos, o sea, son mecánicos generalmente, frenos y tuberías. ¿Por qué? Porque el asbesto sirve como un material aislante. Aislante de tuberías, también en los edificios hay tuberías que tienen asbesto. En los frenos también para las zapatas, no sé, usan este asbesto como aislante. Incluso en los cables eléctricos, aunque ya no usan mucho, pero algunas industrias eléctricas usan el asbesto como aislante también, ¿no? Entonces, cuando nos habla de tuberías, estamos hablando de material aislante, entonces está relacionado también al asbesto. A ver, la 29. Una mujer de 55 años, fumadora durante años, consulta por síntomas derivados de un síndrome de vena cava superior. Y acá está de nuevo la anterior. En la radiografía de tórax hay un marcado ensanchamiento mediastínico. Es cierto, eso es lo que se ve en las placas de los síndromes de vena cava. ¿Cuál es la patología más frecuente? Ya lo saben, ¿no? ¿La enfermedad de Hodgkin o el carcinoma microcítico pulmonar? ¿Cuál es lo más frecuente? Les decía que las neoplasias pulmonares es actualmente lo más frecuente, ¿no?
Y entre ellas, como dijo el doctor, y muy bien lo dijo, el carcinoma de células pequeñas es el que más se relaciona, o microcítico, con el síndrome de vena cava superior. La enfermedad de Hodgkin también da síndrome de vena cava superior a la enfermedad de Hodgkin, ¿no? Y también algún problema de tipo linfoideo también podría dar, pero la patología más frecuente es lo que nos están preguntando, ¿no? Es el carcinoma de células pequeñas o microcítico de pulmón. ¿Sí? Vena cava, acuérdense de eso. 30. Un hombre de 65 años de edad que presenta de forma aguda disnea, dolor torácico pleurítico derecho y hemoptisis moderada. Una gramografía pulmonar ventiloperfusión se interpreta como de alta probabilidad de embolismo pulmonar. Miren, una radiografía de tórax muestra un derrame pleural derecho, o sea, a veces los embolismos hacen derrame, que ocupa menos de un tercio del hemitórax derecho. La toracocentesis que le hacen a alguno de ustedes demuestra que se trata de un derrame cero hemorrágico. ¿Cuál de las siguientes sería el tratamiento correcto para este paciente? ¿Mm? Estamos hablando, si tenemos una gramografía ventiloperfusión, estamos hablando de un paciente con alta probabilidad de tener un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ellos hacen derrame también pulmonar y a veces son hemático, es cierto. Y es generalmente pequeño. A veces pueden hemoptizar y tienen esto que dice acá, disnea aguda y dolor torácico pleurítico. Eso es lo que caracteriza a un TEC. Generalmente son pacientes sanos que de un momento a otro hacen disnea y taquignia y dolor torácico, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento en un TEC? Es lo que nos está diciendo acá. Colocar un tubo anticoagular y colocar un filtro de vena cava inferior. Realizar una arteriografía porque todavía tenemos duda de que sea un tromboembolismo. O iniciar anticoagulación con heparina sódica y colocar un filtro de vena cava inferior. O tratar con heparina sódica en bomba de infusión a dosis plenas. ¿Cuál harían ustedes? Si tienen un tromboembolismo, porque esto es un tromboembolismo, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen? Anticoagular. Sí, pero ¿cómo? Con bomba de infusión. Claro, es lo que se hace. Pues de heparina con bomba de infusión a dosis plenas durante cierto tiempo y luego lo combinamos con un anticoagulante oral y luego lo dejamos dependiendo de la patología de base con anticoagulante oral de por vida o generalmente por algunos meses si es que la patología de base no es, digamos, crónica, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos cuando tenemos un TEC anticoagular y más si tenemos ya una gamografía con alta probabilidad de TEC, pues, ¿no? 31. Un paciente con carcinoma broncogénico del lóbulo inferior izquierdo. Acuérdense que es izquierdo, ¿eh? Es sometido a una mediastinoscopía para estadificación del cáncer, dice, ¿no? En donde se confirma mediante el estudio patológico una adenopatía positiva en la región paratraqueal baja derecha. Miren, estamos en la lesión en el lado izquierdo y luego tenemos una adenopatía en el lado derecho, paratraqueal derecho, o sea, en el lado contralateral. Según la clasificación TNM, ¿qué implica este hallazgo en la estadificación? Cuando hablamos de adenopatía, ¿estamos hablando del T, el N o el M? ¿N? ¿M? Del N, del nódulo. T es tumor, N es del nódulo o adenopatía y M es de la metástasis. Estamos hablando del N. En el N hay N1, N2 y N3, dependiendo de dónde se encuentra el ganglio. Si el ganglio lo encontramos en el mismo lado homolateral, se llama, en el mismo lado, pero a nivel iliar nada más, estamos hablando de N1, o sea, en el mismo lado, digo, del tumor, ¿no? Si lo encontramos en el mismo lado, pero ya no en iliar, sino ya un poco, digamos, mediastinal, o sea, mucho más adentro, estamos hablando de N2, pero todavía estamos en el mismo lado, ¿eh? Y cuando encontramos en el lado contralateral, o sea, en el otro lado, como en este caso, estamos hablando de N3. ¿Mm? ¿Sí? Es así nomás es. A nivel iliar, N1, a nivel mediastinal, pero del mismo lado, N2, y a nivel contralateral, ya sea mediastinal o sea iliar, N3. ¿Sí? Entonces acá nos dice que está al otro lado ya. Ya este es un N3. Esa es la estadificación. M1 es cuando hay metástasis, pues, ¿no? Y T4 es el tamaño, ¿eh? Hay T1, T2, T3 y T4.
¿Se acuerdan de esa estratificación? Un poco complicada, ¿no? Ujú. El T4, por ejemplo, es el que agarra ya órganos importantes. Esófago, corazón, mediastino. O sea, cuando agarra órganos importantes, ya es T4. T3 es cuando es mayor de 7 centímetros actualmente en la nueva clasificación, ¿ah? Mayor de 7 centímetros. Pero agarra pleura mediastínica, todavía, o sea, no agarra órganos, sino está agarrando pleuras, visceral, mediastínica, etcétera, ¿no? Pero no agarra todavía órganos. El T4 es el que agarra ya órganos importantes, ¿no? Incluso pleura, y puede haber derrame ya en el T4. Y el T1 y T2 tienen que ver con el tamaño también, ¿no? Esa es una nueva clasificación, ¿ah? No es la que de repente ustedes tenían anteriormente, ¿ah? Es una nueva clasificación de hace poco. Pero esta pregunta está con la clasificación antigua en realidad. Bueno, 32. Eso tienen que repasar, ¿ah? Esto de acá del TNM nuevo que hay, ¿ah? Para cáncer de pulmón. A ver, 32. Mujer de 64 años ingresada por neumonía en lóbulo inferior derecho en tratamiento con antibiótico empírico. Presenta una evolución tórpida por la neumonía, ¿no? Fiebre, disnea, dolor pleurítico. Mira, dolor pleurítico, además de la neumonía. La radiografía de tórax presenta veladura, bueno, velo de la mitad inferior del emitórax derecho, compatible con derrame pleural. La neumonía también era derecha, ¿no? Se realiza toracocentesis diagnóstica y se obtiene un líquido de aspecto ceroso, o sea, todavía no es empiema, no es pus, es ceroso, con pH 6.9, LDH 200, glucosa 30 y un gran de líquido negativo. ¿Cuál de los siguientes sería la actitud correcta? Primero tenemos que saber qué es esto, ¿no? Este es un derrame paraneumónico, obviamente. Pero debemos saber en qué etapa está, porque de acuerdo a la etapa hacemos el manejo. ¿Se acuerdan? Había un cuadrito en la clase donde decíamos justo esto, ¿no? El manejo, ¿no? Del derrame pleural. ¿Mm? Y hablamos del pH sobre todo. Por ejemplo, cuando tenemos un pH mayor de 7.2, eso es un derrame todavía paraneumónico simple. Cuando tenemos un pH 7.2 hasta el 7, o sea, ya menor hasta el 7, estamos hablando de un derrame paraneumónico que se nos está complicando. Y cuando tenemos menos de 7, ya es un complicado ya, que puede ser loculado o no loculado. Y este justo está menos de 7. Entonces este es un derrame ya pleural paraneumónico complicado. Cuando tenemos un derrame simple, o sea, mayor de 7.2 pH, generalmente la glucosa no está tan consumida y el LDH sí puede estar en 200, pero en este caso lo que hacemos es simplemente antibiótico terapia. Si tenemos un pH muy bajo, menor de 7, y tenemos una glucosa muy consumida, ya la indicación es poner un tubo de tórax. ¿Ya? Si tenemos, más si está loculado o no. Si tenemos un empiema, o sea, pus ya franca, que acá no nos dice, también esa es una indicación para tubo de tórax. Entonces el pH nos ayuda mucho a la actitud terapéutica que vamos a tener. pH menor de 7 y es tubo de tórax. ¿Ya? pH 7.2, mayor de 7.2 es antibiótico nada más. Entonces acá tenemos menos de 7. Entonces, ¿qué haríamos? Mantener el mismo tratamiento y nueva toracocentesis. Solicitar una broncoscopía. ¿Para qué broncoscopía? No sé. Las características del líquido son compatibles con un trasudado. Bueno, acá no nos dan los criterios del AI como para pensar en eso, ¿no? O sea, no es compatible en realidad con... No nos dice si es un exudado o trasudado. El 200 es el valor límite para decir que es exudado, ¿no? La glucosa no tiene nada que ver con criterios del AI y el pH tampoco, ¿no? Es LDH y proteínas. O DHL y proteínas. ¿Qué haríamos? Pues colocar un tubo de drenaje pleural. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Ya? O sea, pH menor de 7, colocar tubo pleural. Empiema franco, pus franca cuando metemos en la aguja, también colocación de tubo. A ver, 33. En el neumotórax espontáneo primario, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? En el espontáneo primario, ¿se acuerdan? Eran personas jóvenes
que van creciendo y que por eso hacen que el pulmón se estire, y esto hace que por ahí se rompa algo que ya tenían, que son los flex, ¿no? Que ya lo tenían desde niños y que con este crecimiento de este joven, que generalmente es flaquito y alto, empiezan a aumentar la presión en esta zona y se produce estas roturas de estos flex. Entonces, ¿cuál de las informaciones no es cierta? La causa más importante es la rotura de Blech subpleural. Sí, es cierto. Entre un tercio y la mitad de los pacientes presentan recurrencias de la enfermedad. Sí, también es cierto. Esa es una de las complicaciones más frecuentes, la recurrencia. ¿Se da con más frecuencia en pacientes fumadores? Sí, también. Son jóvenes y también son fumadores. ¿Se da con más frecuencia en pacientes mayores de 50 años y con EPOC? El espontáneo primario no. El espontáneo secundario sí tiene que ver con enfermedades de base, como la E, ¿no? Que es un EPOC. El espontáneo primario no tiene que ver con ninguna enfermedad de base. Generalmente son jóvenes, como les decía, sanos, que están en crecimiento y a veces fumadores, ¿no? El tratamiento depende del volumen del neumotórax, es cierto, ¿no? Entonces acá la respuesta es la que no es la E, ¿no? 34. Vamos avanzando porque creo que estamos medio atrasados. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es un signo de EPOC? Obligando su detección a descartar otros procesos. Eso le mencioné en una pregunta anterior, ¿no? ¿Cuál? Eso viene de una pregunta anterior. ¿Se acuerdan o no? Se olvidaron. Acropaquias. Cuando vemos un EPOC con acropaquias, pensar en cáncer de pulmón. ¿Ya? O sea, eso no es un hallazgo común en la enfermedad. Cianosis sí puede haber, expiración prolongada sí puede haber, disminución de murmullo también, edemas periféricos también. Eso es común, pero acropaquias en un EPOC no es común. Acropaquia lo vemos más en fibrosis. ¿Ya ves? Mira, a veces están durmiendo, creo ustedes. A ver, 35. Hombre de 65 años que presenta de forma aguda disnea, dolor torácico pleurítico derecho y hemoptisis moderada. Una gamografía, ventilación, creo que esto ya lo hicimos, ¿no? Sí, ya, entonces bueno, ya ya saben que es la C. Ya acá se coló una repetida. A ver, 36. Un paciente con tos nocturna en la noche en el que se sospecha existencia de asma bronquial. Presenta espirometría basal con un FED1 de 68% del predicho, o sea, está bajo, ¿no? Menos de 80. Pero no llega a 60 todavía. ¿Cuál es la siguiente prueba a realizar para establecer el diagnóstico de asma? O sea, tenemos un paciente con sospecha de asma que tose en la noche y que tiene un FED1 68%. ¿Qué es lo que haríamos solo para el diagnóstico, confirmar el diagnóstico de asma? Según lo que dice acá, pues, ¿no? Según las propuestas que nos ponen acá. Haga una espirometría repetida después de una administración de un beta-2 agonista de acción corta de inhalación. O sea, una espirometría completa, quiere decir, ¿no? Para ver reversibilidad, lo que le decía al inicio. Sí, pues eso es lo que haríamos. Una prueba broncoprovocación con histamina o metacolina solo se hace cuando la espirometría completa, o sea, con test de broncodilatación, nos sale normal. Ahí hacemos un test de broncoprovocación. Determinar IgE es para ver si es alérgica el tipo de asma. Y eosinófilos en esputo también es para ver si el asma es de tipo alérgica, pero no es lo que haríamos luego de tener un FED1 bajo y sospechar que es asma, ¿no? Entonces haríamos una espirometría completa. 37. Un paciente que presenta disnea para moderados esfuerzos, tos, esputo y signos de insuficiencia cardíaca derecha, o sea, cor pulmonar. Se le realiza una espirometría en la que se obtiene un FED1 45% del valor predicho y una relación FED1 de 0,56. ¿Qué grado de obstrucción presenta según la iniciativa GOL? Este es para EPOC, este es un diagnóstico de EPOC. Y acá también es teórico, acá es teoría nada más, ¿no? Bueno, el diagnóstico de EPOC, les vuelvo a recalcar, se hace con el FED1 sobre FBC es menos de 70 post-broncodilatador. Así se hace el diagnóstico de EPOC. Relación FED1 FBC menor de 70 post-broncodilatador. Eso nos hace diagnóstico de EPOC. Acá lo tenemos en 0,56. Está menor de 70 o de 0,70. Pero ya les decía, el FED1 nos da gravedad. Estamos en FED1 45. O sea, acá ya sabemos que es EPOC.
pero tenemos un FED1 45. ¿En qué estadio está? Esos son los estadios Gol, pues, ¿no? ¿Mm? ¿Recuerdan? Ya. Bueno, a ver. Estadio 1 es FED1 mayor de 80. Estadio 2 es de 80 a 50. Estadio 3 es de 50 a 30 y estadio 4 es menor de 30, el FED1. Entonces estamos en un estadio 2. ¿Ah? 80 a 50 es el 2. El 3 es 50 a 30. El 4 es menor de 30. Un estadio 3. Ajá. Bueno, eso es teórico, por eso les digo, pero eso tienen que repasarlo. Porque miren, les preguntan, ¿eh? ¿Ya? Mayor de 80 a 50, de 50 a 30 y menor de 30. Así es. Y entonces el FED1, otra vez le recalco, solo nos da gravedad de la enfermedad. El FED1 solo no es diagnóstico de obstrucción, ¿eh? El diagnóstico de obstrucción es la relación, menor de 70. FED1 solo nos da gravedad de obstrucción o de restricción. 38, un hombre de 30 años de edad que presenta un cuadro de 2 meses de evolución compuesto por tos, expectoración, disnea, especialmente en la noche, febrícula, ya, radiografía de tórax, un patrón reticular, o sea, intersticial, dice, que afecta ambas bases. El enfermo tiene palomitas y periquitos. Acuérdense, que aparece en el lavado bronquiol alveolar. Esta es otra enfermedad también conocida, ¿no? Ya les decía, el pulmón del granjero, el pulmón del cuidador de aves se llama este, el que tiene palomitas y periquitos. Eso tiene que ver con neumonitis de hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca. Y en el lavado bronquial alveolar, lo que caracteriza esta neumonitis de hipersensibilidad, y eso también es teórico, es que tengan aumento de los linfocitos CD8 supresores. Eso es lo que caracteriza a la neumonitis de hipersensibilidad en el VAL o lavado bronquial alveolar. ¿Sí? Ese es teórico, pero tienen que acordarse de eso. En cambio, por ejemplo, en la sarcoidosis, cuando uno hace un VAL, en la sarcoidosis, por ejemplo, es al revés, lo que aumenta es el CD4, por ejemplo. Y generalmente el índice CD4-CD8 está aumentado en la sarcoidosis. A diferencia de esta neumonitis de hipersensibilidad, donde el CD8 es el que está aumentado. Bueno, 39. El síndrome de distrés respiratorio del adulto o agudo, bueno, es una pregunta antigua, ¿no? Agudo, se caracteriza por los siguientes hallazgos. A ver ustedes. No dejen que yo lo haga todo, ¿no? Ese es un ARS, ¿no? ¿Qué caracteriza el ARS? ¿Es una insuficiencia respiratoria crónica o aguda? Aguda. Ahí a la B no es, ¿no? ¿Tiene hipercapnia? ¿Caracteriza la hipercapnia del ARS? No está en los criterios diagnósticos hipercapnia. Hipopermeabilidad alveolar, hipo o hiperpermeabilidad. Hiperpermeabilidad, ¿no? Aumento de la permeabilidad, por eso que hay exudado, edemas, compromiso del alveolo. Eso nos lleva a un CHAM pulmonar, donde el oxígeno no entra pues al alveolo, a pesar que le damos a concentraciones muy altas, y eso se llama CHAM. ¿Tiene un aumento de la presión de enclavamiento pulmonar o una disminución de la presión de enclavamiento pulmonar? Esa es la E, por ejemplo. Más bien está menos de 18, ¿no? Está más bien disminuida. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? La A, miren, hipermeabilidad alveolo capilar, infiltrados pulmonares difusos, que son bilaterales, como se acuerdan ustedes, y insuficiencia respiratoria aguda. Esa es la más característica, ¿no? De todas las respuestas, obviamente. Listo. A ver, la 40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la valoración y cuidados perioperatorios del paciente sometido a cirugía de resección pulmonar no es cierta? Bueno, esto es un poquito complicado de repente para ustedes, pues tiene que ver con las cirugías, ¿no? En pacientes probablemente con EPOC, donde se les hace estas cirugías de resección pulmonar. Pero esto lo pueden sacar también, a ver. Por ejemplo, el tabaquismo, la incisión toracotómica y el dolor contribuyen en la hipoventilación atelectasias posoperatorias. ¿Qué creen? ¿Es cierto o no? Una de las complicaciones más frecuentes de la cirugía son las atelectasias, y peor si es un paciente de cirugía de pulmón, ¿no?
En ello sí es cierto, el tabaquismo obviamente va a contribuir a que haya hipoventilación y atelectasias. A ver, la B. ¿Toleran mejor esta cirugía los pacientes con EPOC que aquellos que presentan trastornos restrictivos? ¿Ustedes creen que es cierto eso? A ver, la C. Si el FeD1 es menor de 800, como dice acá, el riesgo de padecer complicaciones pulmonares es muy elevado. Y exacto, y contraindica cirugía de resección pulmonar. Sí es cierto, miren, acá hay otro datito. Cuando uno va a operar, si está el FeD1 menos de 2 litros, no se puede hacer neumonectomía. Cuando el FeD1 está menos de litro y medio, no se puede hacer lobectomía. Y cuando el FeD1 está menor de 800, no se puede hacer cementectomía. Así. O sea, tiene que estar al revés todo para poder hacer lo que les he dicho, ¿no? O sea, más de 2 litros podemos, F1, podemos sacar un pulmón, neumonectomía. Más de litro y medio podemos sacar un lóbulo del pulmón, de F1, ¿no? Y más de 800 podemos sacar un segmento de pulmón. ¿Sí? Entonces, si está menos de 800, obviamente que eso es muy complicado, ¿no? Y eleva un riesgo muy elevado de complicaciones. La D. Es de vital importancia en el devenir del posoperatorio la fisioterapia respiratoria, es cierto, pre y posoperatoria, así como la deambulación precoz. Sí, eso es lo que le decimos a los pacientes, ¿no? Que caminen apenas han terminado la operación o algunos días después de la operación, para evitar complicaciones y para evitar atelectasias. La prueba de esfuerzo cardiopulmonar no ayuda a definir la función pulmonar posoperatoria. La B. Toleran mejor esta cirugía los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva que aquellos que presentan trastornos restrictivos. Entre estas dos, ¿cuál es la no cierta? ¿Qué es lo que ayuda a definir la función pulmonar posoperatoria? Uno es la espirometría, otro es el test de DLCO y otro es los test de esfuerzo, pero no cardiopulmonar, ¿no? Test de esfuerzo donde medimos lo que se conoce como consumo de oxígeno. Probablemente, y es en esos pasos, ¿no? Primero espirometría, DLCO y test de consumo de oxígeno son los que nos ayudarían a definir si la función pulmonar va a estar preservada o no. Entonces, esto que dice acá, que toleran mejor la cirugía los pacientes con EPOC que con fibrosis, ¿no? ¿Qué les parece? No es tan cierta, ¿no? En realidad, ambos pacientes se complican. A ver, la 41.